Bien, estamos aquí y vamos a poner el screen, esto, y ahora sí, estamos todos aquí, vamos a orar para comenzar y aprovechar este tiempo, este estudio que realmente me encanta. Padre, gracias por tu amor, gracias por las cosas lindas que obras en nuestras vidas, por la oportunidad de acercarnos a aprender y disfrutar de tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender este escrito que es bastante hermoso, pero a la misma vez nada sencillo de comprender. Necesitamos de tu amor, de tu capacidad, para que nuestro entendimiento pueda asimilar estas verdades. Aquí te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces ahora voy a usar la nueva versión internacional para hacer este estudio, para poder compartir esto, ¿de acuerdo? En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Después vamos a entender cada una de las palabras. La palabra Job en el idioma árabe significa uno que se arrepiente. En el idioma hebreo judío significa el enemigo. Y en el ugarítico, que es la lengua que hablaba, digamos, la mayoría de gente en la zona donde ellos estaban, es una pregunta: ¿dónde está mi padre? Es difícil determinar el significado. Obviamente uno lo asocia al pueblo judío, que Job significa enemigo. Interesante. Para los árabes, uno que se arrepiente. Entonces, algunos dicen que él significa precisamente el que se arrepiente porque pasa por toda esta situación y al final él se doblega ante Dios. Y algunos dicen que no, Job es el enemigo, o sea, es aquel que está en conflicto con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los significados de su nombre. Un nombre bastante interesante, ¿verdad? Ahora, algo que quiero que entiendan conmigo es que Job está dentro del grupo de los libros poéticos, porque fue escrito en ese lenguaje, en poesía, en prosa. Entonces, cuando uno lee Job, el lenguaje es muy poético, hay rima, hay métrica y todo, como los poemas. Para algunas personas, Job no existió. Es más, para el pueblo judío, para la nación judía, Job es como una parábola. Eso lo han mantenido los judíos por muchos años. Para ellos, Job no existió, es una parábola. Para algunos sí existió. No existe argumentos arqueológicos contundentes para que uno diga Job ha existido. Algunos piensan que Job es antes de Abraham o durante la época de Abraham. Y si pensamos en Abraham, estamos pensando en mucho antes de Moisés y de la ley. Muchos creen que quien escribió Job fue Moisés, por la manera como está escrita. ¿De acuerdo? Son simples especulaciones, no existe una manera total de decir así es. ¿De acuerdo? Pero para algunos dicen, no, Job es un personaje porque lo menciona Ezequiel, porque lo menciona Jesucristo, porque es mencionado en la Biblia. Y como decimos, para algunos no es un tema real debido al sufrimiento que hay. Le parece demasiado fantasioso que un ser humano sufra de esa manera. Por otro lado, la poesía tiene esa facultad. Cuando tú escribes en poesía, tiendes a exagerar, por eso es poesía. Mi amor por ti te traería todas las estrellas a tus pies. Es una exageración para decir te amo demasiado. En un lenguaje poético uno tiende a exagerar las cosas. ¿De acuerdo? Es normal que uno exagere. Entonces, Job, para algunos, y es mi opinión, existió, pero como está escrito en poesía, hay obviamente palabras exageradas que nos ayudan de alguna manera a acercarnos al sentimiento de lo que está sucediendo. La exageración es para que tú entiendas el sentimiento. Como decimos, una persona enamorada, cuando escribe un poema, lo exagera
porque a través de esa exageración te hace entender cuánto siente su corazón, cuánta pasión hay. Entonces la exageración siempre es positiva en un poema porque ilustra y resalta el estado emocional. Mis llantos son como ríos, ¿no? O sea, no es verdad que está llorando a ríos. Estoy llorando a mares. No está llorando así. Pero es una manera de decir qué tan agobiado, qué tan mal te sientes. ¿Me dejo entender? Entonces, es interesante, importante entender esto para comprender el lenguaje de Job, porque es escrito, como decimos, en poesía y en poema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien dijo algo? No. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mar. Este hombre se llamaba Job. Ahora, Dios mismo pensaba así de Job. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. En el capítulo 2, versículo 3, Dios vuelve a preguntar de nuevo. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Vamos a llegar a todos estos términos más adelante porque tenemos que ver palabra por palabra. Pero la palabra temer es honrar. Yaré en griego en hebreo, perdón, es una palabra hebrea significa temblar, temblar de pánico, temblar de miedo. Y es una manera de expresar lo que uno siente cuando está delante de Dios, el respeto máximo. ¿Me entiendes? Es como cuando uno dice, uy, mi mami se va a enojar y yo voy a estar ahí temblando delante de ella. Es una manera de expresar el respeto que le tienes y obviamente el castigo que te puede infligir. Pero es el respeto, el corazón ante el hombre, que tiembla ante Dios, ¿no? Ahora, Dios opina de esa manera de Job. Recto, él dice que es recto, en hebreo es tam, que significa perfecto, completo, pleno, íntegro y sincero. En griego sería telios, maduro. Recto nos habla de una persona madura. ¿Qué es una persona madura? En el lenguaje del judío de esa época, ser maduro era ser equilibrado. Una fruta que no ha llegado a la madurez es verde, ¿verdad? O está verde todavía. Pero cuando te pasas de la madurez, ya se echó a perder. ¿Cierto? Compras un plátano y de pronto ya se malogró, está lleno de mosquitas, ya se perdió el color y todo lo demás. Hay un punto intermedio. Hablar de madurez era hablar de equilibrio. La persona que mantiene equilibrio su estado emocional, la persona que vive un equilibrio de vida, que ya no vive en excesos, porque precisamente el joven es un ser de excesos. Somos impulsivos, somos vehementes, tomamos decisiones sin razonar, sin reflexionar. Cuando éramos jóvenes, de alguna manera, y obviamente eso nos llevó a cometer una serie de errores y fracasos por los excesos. Cuando uno va madurando, ya es más equilibrado, ya toma las cosas con más pausa. ¿Sabes qué? Dame tiempo para pensar. Me gusta la idea, pero quiero evaluar un poco más esto. O sea, tenemos más equilibrio. Existen problemas, pero ya no te derrumban. A pesar de que te duelen, estás en un equilibrio. Job era un hombre equilibrado, perfecto. Intachable, yashar, otro término hebreo, que nos habla una persona recta, justa, razonable, agradable y buena. Es interesante cuando piensa en estas palabras hebreas, porque hablar de una persona recta es hablar de una persona que a pesar de que hace lo correcto, tú puedes dialogar con esa persona.
Si eres razonable, es porque se puede dialogar contigo. Justamente lo opuesto es una persona cerrada que no se atreve a dialogar, ¿verdad? O sea, no, 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 porque ya no quiero discutir, no quiero, me atrincheré. Eres justo, el justo va a hacer lo correcto y va a permitir que seas escuchada. Necesito escuchar tu punto, necesito escuchar tus razones, tus argumentos. Es razonable, es agradable y bueno. Eso significaba Yasha. Ahora, Job tenía esas características. Temía a Dios, como lo hemos visto hace un momento, Yaré, miedo, describe a alguien leal y dedicado a Dios. Esto es realmente bastante importante, ¿verdad? Porque la lealtad define a quien teme a Dios. No puede haber temor a Dios y ser desleal, ¿no? Como decía el esposo de Frida, ¿no? De Frida Kahlo. No soy fiel, pero siempre leal, ¿no? Es su manera de describir su mundo. Pero la realidad de las cosas es que esta palabra incluye las dos, porque en el concepto en español sí. Cuando hablamos de fidelidad estamos hablando de no faltar a la pareja, no tener a otra persona. La lealtad significa que no te voy a traicionar en otros términos, no en eso. Pero en este idioma, el hebreo de alguna manera te mantiene eso. Hay un miedo, un temor que te lleva a ser leal, que te lleva a ser dedicado a Dios. Y la lealtad no puede existir si no existen acuerdos y si no existen reglas. Existen acuerdos, existen reglas que tú respetas. Por eso hay lealtad. El matrimonio es el establecimiento de una promesa. Amarte en las buenas y en las malas hasta que la muerte nos separe. Y lealtad es respetar el acuerdo a pesar de que mi estado emocional pudiera estar en conflicto. O sea, no es solamente ser leal sexualmente, es ser leal en todo. O sea, la lealtad es un principio de vida. Es una manera en la cual el ser humano define su conducta a través de ese acuerdo, de respetar eso. Ahora, estamos hablando de un ser, de un personaje en el cual Dios mismo ha dicho, yo sé que él es así. Y vivía apartado del mal, sur-ra. Esta palabra es interesante porque sur es cuando tú tomas una ruta, como que tú estás yéndote un camino y decides salirte del camino voluntariamente. Y la palabra raj, que es malo, tiene que ver con perversidad, con maldad, crueldad. Porque de alguna manera todos nosotros a veces hacemos lo malo, pero no todos nosotros somos malvados. Tú puedes cometer un acto que es malo, que no está bien, te equivocaste, lo cual no te convierte en una persona malvada. El malvado tiene esa inclinación a hacer daño. Job no era malvado. O sea, si había algo malvado, él iba a tomar otra ruta. No iba a hacerlo. Ahora, esto describe el carácter de Job. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque esto va a ser la base de todo el libro, y cómo él va a responder y cómo va a actuar. O sea, hay ciertas condiciones que te permiten atravesar la crisis. Si no tengo esas condiciones, no puedo atravesar las crisis. O sea, Job tenía a su favor estas condiciones. Antes de hablar de la crisis, tenemos que hablar cuál era tu condición. Si no soy maduro, soy una persona inmadura, pues las crisis me van a devastar. Si no soy una persona que está dispuesta a razonar, a dialogar, a hacer lo correcto, pues en una situación de crisis voy a echar la culpa a todo el mundo. No voy a aceptar nada.
Si no soy leal a Dios, los problemas serán una buena oportunidad precisamente para darle la espalda. Si tengo maldad en mi corazón, soy ser un ser malvado, pues las crisis van a agudizar ese estado y justificar toda la maldad que tengo. Si Dios es así conmigo, entonces yo puedo serlo de la misma manera. O sea, la condición de Job antes de que viniera esta situación era esta. Entonces, este es el punto base antes de cualquier situación y la Biblia nos lo presenta desde un inicio. Job es así. Por eso él logra mantener todo el peso de crisis que cae sobre él, porque tenía esas condiciones. Necesitamos trabajar con nuestro carácter antes de las crisis, porque si no trabajamos con nuestro carácter, quedamos sepultados, quedamos dañados. Y notamos por eso que Job tenía esta particularidad, esta manera de ser realmente muy, muy interesante. Ahora, lo que llama la atención es que Job, según los historiadores, los eruditos, existe paralelamente a Abraham. Y Dios se manifiesta a Abraham para decirle, te voy a dar un pueblo, una nación. Es decir, todavía no existía Biblia. Job tenía una forma de ser antes de haber escritura. Antes de que existiese un libro de la Biblia, Job ya tenía esa forma de ser. No era un ser perfecto, la palabra perfecto significa maduro, no era un ser que nunca se equivocaba, porque vamos a ver después que un ser como él, todas las cosas que le dice a Dios. Porque hay que diferenciar la maldad, por eso una cosa es la maldad y otra cosa es que te entras en una etapa de crisis en la cual no aguantas más y arrojas todo lo que tienes dentro. O sea, Job le dice a Dios muchas cosas muy fuertes, que probablemente muchos de nosotros no lo haríamos. Pero lo está diciendo un ser humano con estas condiciones. Decir, nadie me busca, no tengo un pastor, no hay Biblia, la iglesia no está presente, pues Job no existía iglesia en esa época. No había estudios bíblicos, no había lugar de adoración, no había lectura de la Biblia, no había nada de eso. Pero a pesar de eso, era un hombre que tenía estas características. Y eso es importante señalar. ¿De acuerdo? Nosotros no queremos muchas veces seguir creciendo en nuestra vida como personas, como seres humanos. Nos quedamos en una etapa. Job era un hombre bastantes años, pero tenía un carácter. Tuvo que trabajar con ese carácter. Hasta aquí alguna pregunta, por favor, o algún comentario. Piensen en la vida de ustedes, de su familia, de las personas, lo importante que es fortalecer, porque querramos o no, en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar crisis. Las crisis son parte natural de la vida humana. No podemos desprendernos de ellas. No podemos evitarlas. No podemos decir no vamos a sufrir. Las crisis llegan. Las crisis nos van a golpear. Y es necesario estar en un estado óptimo para resistir, de lo contrario, nos sepultan. Es importante poder comprender esto. La gente que opta por suicidarse, las personas que el día de hoy se autodestruyen o destruyen, es porque las condiciones antes de la crisis no eran óptimas. Y hay que trabajar con nuestra forma de ser. Hay que trabajar con nuestro carácter, con nuestra manera de pensar, antes que venga un problema. Porque si no nos va a devastar a niveles muy grandes. Bien. Tenía, el versículo 2 dice, 7 hijos y 3 hijas.
10 hijos en total tenía Job y nos dice, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Noten algo, lo que él tiene en comparación a lo que una persona el día de hoy tiene realmente es nada. No era mucho lo que tenía en comparación de lo que hoy día vemos. Pero para la época de Abraham, obviamente era abundante lo que él tenía. De acuerdo, es como la época, en los años 1940, acá en Estados Unidos, ganar $50 era, wow, un dineral. O sea, los tiempos cambian y los valores van cambiando también. Entonces, para él, tener esto era interesante. Ahora, una versión dice lo siguiente, su hacienda, porque arriba dice era dueño de 7,000 ovejas, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. En una aparece en la versión que estamos leyendo de mayor renombre, y en otra versión aparece el hombre más grande que todos los orientales, tratando de decirnos que era una persona muy prominente, muy importante, uh, que todos conocían. Su hacienda en hebreo es Migne. Y Migne significa propiedad que habla del ganado que se posee. ¿Por qué? Porque en aquellos días la grandeza tuya se medía por tu ganado. ¿Ok? Entonces esa era tu fortaleza, era tu hacienda, era tu heredad. Ovejas o cabras, en hebreo lo mismo, nos habla de alimento y vestido. Camellos, comercio a gran distancia. Tus camellos eran tus carros, eran tus camionetas, eran tus transportes de carga. Si tenías camellos, entonces podías hacer comercio, ¿no? A grandes distancias, porque almacenaban agua y podían avanzar en medio del desierto. Entonces, si tú tenías camellos, pues ya habías logrado extender tu negocio. Ya tenías tú muchos lugares en los cuales estabas haciendo ventas, donde estabas avanzando. Eres una persona obviamente con visión. Bueyes, alimento y trabajar la tierra. El buey era usado de doble función, una como alimento y la otra era un animal, eran los tractores de esa época. Los bueyes tú sembrabas, arreglabas la tierra y todo eso. O sea, los bueyes eran tus tractores, ¿no? Asnas, animales de carga en lugares y espacios más pequeños. No era tu movilidad esa inmediata. Tú tienes tus grandes carros o camellos para transportes de un estado a otro, un lugar a otro, y las asnas para los lugares, digamos, cercanos, ¿no? Porque eso te permitía llevar la carga inmediata y trabajar. O sea, era un hombre que tenía una empresa que movía a distancia y también dentro del lugar. Y tenía servidumbre, la mano de obra barata, ¿no? O sea, era un hombre que de alguna manera tenía sus esclavos que trabajaban para él y tenerlos significaba su gran poderío y su gran, digamos, establecimiento de dinero y potencial. Era el personaje de mayor renombre en aquellos días. O sea, hablar de Job en aquellos días era hablar de alguien muy importante, de una persona de éxito, de una persona de, digamos, pues de riqueza, ¿no? O sea, había logrado acuñar dinero, había logrado tener empresa y le iba muy, pero muy bien. ¿De acuerdo? Dice el versículo 4, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Noten este detalle que suena bastante machista, ¿no? Pero las mujeres en aquellos días no tenían, no tenían derecho a casa y a tierra, solo los hombres. Es decir, los 5 hijos tenían 7 hijos y 3 hijas. Sus siete hijos tenían cada uno, cuando hablamos
de tener una casa, y realmente están hablando de todo un gran lugar, una mansión, con criados y con todo. Y dice que te acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos, ¿no? Entonces, la palabra banquete en hebreo es mishte, que significa, es interesante porque mishte realmente significa trago. O sea, la palabra mishte es irte a beber, ¿no? Beber mucho. Pero que en el tiempo llegó a significar grandes comidas donde el trago, la bebida, la libación de vino era lo más prominente, ¿no? Las grandes personas se reunían, comían de todo, pero siempre estaban celebrando, no faltaba el buen licor, no faltaba esa bebida. Comer, devorar, comer y beber shatá, no necesariamente vino, pero en este contexto de banquete, fiesta, era obvio que hablaban de vino, ¿no? Entonces, les hago una pregunta. Porque esto va a ser un ataque que le hacen los amigos a Job. Porque ellos van a leer ustedes más adelante que infieren que realmente si murieron sus hijos es porque eran así. Yo les pregunto, dice esto, sus hijos se acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. ¿Era malo lo que ellos hacían? ¿Es malo que hacían fiestas, banquetes, que bebían, comían? ¿Era incorrecto? ¿Era malo que ellos hicieran eso? ¿Era pecaminoso? No es ¿Qué piensa Sheila? ¿No es malo para ti? ¿No es abominable? malo, yo creo que no es malo. No, no es malo, el problema es con quién compartes. Claro, claro. Ese es el punto clave. No solamente con quién, sino qué cosas más se hace. O sea, acá no se menciona ningún tipo, digamos, de práctica incorrecta. Se habla de un comer, de un disfrutar, de un reír, de un pasar, como algunos, ven a mi casa y vamos a tener pollo, vamos a tener comida y va a haber tragos, ¿no? Y quizás se pasan de tragos, pero no hubo nada sucio, incorrecto, vil o feo, no sucedió Yo nada creo de que eso. si hubiera habido algo incorrecto, tampoco le hubieran pasado la voz a las hermanas, ¿no? Ya, eso es un detalle también muy bueno, pero también comprender que los Ah, romanos eran seres pervertidos, donde existían muchas cosas entre familias también. Pero, eso también. pero este detalle no se menciona aquí. Ahora, simplemente como adelanto, Dios nunca dijo que ellos estaban haciendo mal. Eso es algo muy importante. Dios jamás dice que ellos hicieron u obraron mal. La festividad, el comer, el beber, el sentarse con amigos no es pecado, no es incorrecto. Para muchas iglesias, obviamente, hay personas que no comen, no toman, no beben nada, ¿no? Entonces, es comprensible, es respetable, pero en realidad la Biblia nunca dijo que eso era incorrecto. Es más, Jesús iba a lugares donde había vino y comía y bebía con ellos, celebraba con ellos. No era algo que realmente era algo sucio o incorrecto o bien. ¿Ok? Adelante, Eduardo. Bueno, no es malo tener tiempo con la familia, tener las fiestas, pero este comentario es un comentario de cómo están los hijos de Job y ellos están pensando solo de ellos, no dice y a veces ayuda a los pobres en la comunidad, no, solo pensando de ellos, comer y beber juntos es un poquito, ¿cómo se dice? Excesivo. Ajá, ajá, ajá. Sí, muy bien dicho, Eduardo. Muy buen comentario. Es interesante lo que se menciona de lo que ellos hacen. Ahora, que no se mencione, quizás tampoco no significa que no lo hayan hecho, simplemente que la Biblia de alguna manera se ubica en eso, pero es un buen punto lo que tú dices, porque más adelante Job sí va a hablar de eso también, de acuerdo, de esa ayuda a la gente necesitada, pero es un buen punto de reflexión. Vamos a continuar. Una vez terminado el ciclo de los banquetes,
Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Ahora, este es un detalle bastante interesante que Job tenía, ¿verdad? Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Maldecir es barak, en hebreo, que es bendecir. O sea, Job está diciendo, tal vez mis hijos han bendecido a Dios. Nena, ¿cómo estás? Gusto de verte. Job decía, tal vez mis hijos han bendecido a Dios, pero es un eufemismo, es una manera, digamos, de decir han maldecido. O sea, se está usando una palabra positiva para decir algo negativo. Tercera edad, ok, hasta aquí quiero que evaluemos esto. Una vez terminado, ¿qué piensan ustedes de la actitud de Job? De que él quería presentar ofrenda y sacrificio por sus hijos. Porque él decía, tal vez han maldecido el nombre de Dios. Tal vez han dicho algo inapropiado. Tal vez han hecho algo incorrecto. Bueno, si lo hacía de costumbre, de repente él conocía bien cómo eran sus hijos en realidad, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pensamos de eso? La Biblia nos enseña que no hay justo ni aun uno, todos pecamos. Entonces era obvio que los hijos no eran santos y es por eso que el padre, asegurándose, los purificaba. ¿De acuerdo? Oraba por ellos, ofrecía un sacrificio para que Dios tuviera misericordia en sus hijos. Esto es algo interesante porque es lo que queda como una buena costumbre judía hasta el día de hoy de bendecir a tus hijos, de bendecirlos continuamente. Sabes que no son perfectos, sabes que fallan, pero estás continuamente asegurándote de que la gracia de Dios esté sobre ellos para que precisamente no les pase nada malo, para que la ira de Dios no se encendiera y viniera sobre ellos. Ahora, más o menos miren cómo es Job. Esto nos ha mostrado un poco de Job, de sus hijos, de su familia. Y acá sí venimos a este punto. Llegó el día en que los ángeles debían hacer un acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. La Biblia nos señala acá algo muy interesante. Dios se reúne es como una reunión de gobierno, ¿no? Es como que el presidente se reúne con los ministros, con los senadores, con todo el equipo gubernamental para tomar decisiones. Es la misma figura. Dios se reúne con todo el grupo, digamos, celestial, y dentro de ese grupo también estaba Satanás. Ahora, ¿por qué razón Satanás está presente en una reunión tan importante de Dios? ¿Qué piensas? Puede ser que los ángeles estaban dando informes a Dios acerca de lo que han visto, lo que han hecho, ¿verdad? Y entonces Satanás también, como él era un ángel de Dios, también viene a meterse para dar su informe, dar su reportaje. Ok, eso es excelente. Los ángeles dan un reporte y también Satanás da un reporte. Sí. ¿Qué nos muestra eso de Dios? Si está recibiendo reporte de ambos, ¿qué muestra eso de Dios? En relación al control que tiene del universo.
que Dios controla todo. Todo lo controla Dios. O sea, nadie puede mover un dedo sin su autorización. Ujú. Si bien, o sea, Dios no está, o sea, si bien es cierto, Satanás es nuestro enemigo, pero no es que el reino de Dios está acá y el reino del diablo están en lucha y no se ven y no se hablan, no. Él está presente en esa reunión. Y aún lo malo que hace es informado. Y no se le permite hacer nada. Es interesante eso porque Dios está en control de la historia. Nunca Satanás podrá hacer nada sin que no se le permite o no se le autorice. Pero todo parte del permiso de Dios. Por eso era la bronca de Job con Dios. Está bien que Satanás me dañó, pero tú le diste el permiso. ¿Me comprende? Porque Satanás no puede golpearte si que Dios no lo permite. ¿Entienden? Sí, es cierto, fue el enemigo el que me golpeó, pero porque Dios le dio permiso. Porque si no se lo da, no lo hace. Me dejo entender, nada escapa al control de Dios. Y esa es la bronca de Job que va a tener con Dios y que va a enfrentarse con Dios. Para mí es preciosa porque a uno realmente te ayuda a comprender algo muy grande del conocimiento de Dios. Pero a línea sencilla, el principio es ese. Siempre diremos lo malo viene del diablo, todo lo malo que te pone el diablo, perfecto, claro que sí, pero no vendría si Dios no lo permitiera. Y en derecho común, uno diría eso es complicidad. Dios está en control y nada escapa a su voluntad. Él es dueño de todo. Pero hay que entender, eso es nuestro lenguaje humano y legal. Hay que entender ahora el concepto legal de Dios y su posición como tal. Eso nos permite ver un ángulo mucho más grande en todo esto. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, por favor? No se vayan del curso, termínenlo. Si se van a la mitad, se van a volver ateos probablemente. Tienen que terminar. Va a caer. Creo que es interesante que Satanás, que ya se había rebelado contra Dios y que fue echado del cielo, ¿verdad? Todavía puede entrar al cielo y Dios le permite que entre y venga y reporte. Y el montón de ángeles que se cayeron con Satanás, que alguien dice que fue una tercera parte del número de ángeles que hay en el cielo, se fueron con Satanás. Son los demonios, ¿verdad? Exacto, Los que trabajan con él. Y el número de ángeles es aún grandísimo en el cielo, que son el ejército de Dios. Sí, entonces, pero ver, ¿verdad? Como Dios, a pesar de que Satanás, él quería tener su trono, quitarle el trono a Dios, ese era el problema. Pero ahí está todavía y ahora está yendo a decirle, ¿no viste al pastor Holguín? Los pecados que está cometiendo. ¿Lo has visto? A hacer cuentas de cada uno de nosotros. ¿Sí? No me ponga, por favor, al descubierto. Ahora, llegó el día en que los ángeles, Ben Elohim, los hijos de Dios, es en hebreo. Es interesante porque dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer, y en hebreo es Ben Elohim, que significa los hijos de Dios, ¿no? Que justamente acá en Génesis nos habla, y no vamos a entrar en este tema realmente que nos hace distraer un poco de este punto, pero obviamente sabemos que son ángeles. Lo que pasa es que acá se le llaman hijos de Dios en el hebreo, pero lo traducen en la Biblia Nueva Versión Internacional y en la 60 como ángeles. Pero en hebreo aparece Ben Elohim, que significa hijos de Dios. Ahora,
Ellos debían hacer acto de presencia, dice ante el Señor. Esta expresión hebrea habla de ir a la presencia del rey para recibir órdenes. Era una reunión del concilio en el cielo. Aquí entramos a tema. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Ahora Dios le dice al diablo, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor, no hay nadie en la tierra como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Ahora, mire lo que piensa Dios de él, porque es lo que Dios opina de Job. Satanás replicó y dijo, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones, de tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra? Ahora, acá Satanás está diciendo algo que es verdad. Que sea el diablo no significa que todo lo que dice sea mentira. Acá le está diciendo algo que es cierto. En primer lugar, él está dando un montón de detalles muy importantes. Él le dice que para la opinión de Satanás, Job es un interesado. O sea, no es gratis lo que él está haciendo por ti. Le conviene ser así contigo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? En el hebreo la palabra significa tú le has cercado. Has puesto una muralla alrededor de él. Y esto, como decimos nuevamente, es importante comprenderlo. Yo no lo puedo tocar porque tú le has puesto una muralla. Por eso le pide que la saque. ¿Por qué no va bien? Porque estamos protegidos. Hay un cerco, hay una muralla. Y aparte le dice, de tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. O sea, el éxito que tiene viene de ti. No solo le has cercado, sino que toda la grandeza que tiene viene de ti. Si tú no le hubieras dado eso, él no lo tendría. ¿Quién no te va a querer, Dios? Le va súper bien, tiene éxito y tiene protección. No puedo poner un dedo sobre él. No puedo hacer nada en contra de él. ¿Qué pensamos de esto? Porque este es un tema bastante importante. Primero, hermano, yo quiero decir algo ahí, que no es que Dios no sepa de dónde viene Satanás. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo y sabe qué es lo que Satanás está pensando acerca de Job. Pero le dice, ¿de dónde vienes? Es como cuando en el jardín del Edén le dice a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde está? Dios sabía dónde él estaba. Dios sabe de dónde viene Satanás, ¿verdad? Porque él sabe todo. Pero es interesante porque es que quiere escuchar lo que Satanás quiere decir. Si le va a decir en realidad la verdad, de dónde viene. Ahora, lo que usted está diciendo es muy importante porque Dios ya lo sabe todo. Él no necesita preguntarnos lo que hacemos porque Él ya sabe. Ahora, cuando Dios le dice a Adán, por ejemplo, ¿dónde estás? En hebreo, esa palabra no necesariamente significa dónde te has escondido, dónde te encuentras. Es una manera de decir, mira dónde estás ahora. Mira cómo estabas antes. ¿Dónde estás? Mira cómo llegaste ahí. Porque eso es lo que hace el pecado con nosotros. O sea, cuando alguien fracasa, cuando alguien peca, ¿dónde estás? Sin familia, sin trabajo, triste, deprimido. ¿Dónde estás? Y es interesante porque nuevamente el Señor, obviamente,
Le pregunta, ¿de dónde vienes? Dios ya sabe exactamente todo lo que Satanás hace. Pero cada pregunta de Dios, más que buscar la ubicación, es buscar dónde está tu corazón. Porque tú le puedes preguntar a tu hijo, ¿y qué hiciste hoy día? ¿A ti qué te importa? O sea, es una pregunta sencilla, pero que saca a luz la rebeldía que hay. Vengo de rondar la tierra y correr de un extremo a otro. O sea, para la forma como está escrita y para muchas personas, es una respuesta bastante agresiva. Mi Señor, he estado en este lugar, he estado haciendo eso. O sea, hay una actitud de humildad. En ningún momento reconoce Dios, no es el Señor, no es nada. Mi general, yo he estado, mi señor presidente. Siempre hay un acercamiento, digamos, protocolar cuando uno habla, ¿verdad? Entonces, cuando un soldado habla, le dice, ¿dónde has estado usted, mi general o mi capitán? Yo he estado en este lugar y he ido a este sitio. O sea, existe una relación, pero la actitud de él siempre tiene que ver con ese orgullo y esa arrogancia que tiene. Vengo de rondar la tierra y de recorrer de un extremo a otro, respondió Satanás. Ahora, hay algo más que necesitamos analizar, que la hermana nos ha puesto en esta pregunta. Esa pregunta que Dios le hace a Satanás, nos muestra que Satanás tenía cierta libertad. Porque a una persona que no es libre, nunca le preguntas eso. Si una persona está en la cárcel y está metido en un cuadrado, no le vas a preguntar de dónde vienes, está allí. Una persona que está trabajando en una escuela, en una empresa, sigo allí. Pero cuando hay cierta libertad de movimiento, obviamente esa pregunta se ajusta a esa libertad, porque la tiene. O sea, Satanás tiene un radio de acción que Dios le ha permitido tener. Definitivamente. Y obviamente recordemos que está Dios con todos los ángeles reunidos y es un reporte para todos. Él está dando un reporte. Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. O sea, he estado en todo lugar. Y es por eso la pregunta. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? O sea, obviamente lo has visto. Si has estado en todas partes, has visto a Job. ¿No te ha hecho pensar él? ¿No hay en la tierra nadie como él? Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Ahora, si la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno, ¿por qué Job era así? Porque de alguna manera a veces creemos que nadie puede ser bueno hasta el día que se convierte y recibe el Espíritu Santo. ¿Me dejo comprender? A veces decimos, no, al día que te conviertas, ese día vas a cambiar. Job no tenía el Espíritu Santo. Cristo no había muerto por sus pecados. ¿Por qué era un hombre así? Porque a veces tenemos nosotros la tendencia de las personas cuando se acercan a Jesucristo, muchos tienen la idea de decir, mi vida cambió cuando vine al Señor Jesús. Y es una frase que lo usamos mucho, ¿verdad? Mi vida cambió, ahora soy diferente y todo lo demás. Y ¿hasta qué punto eso es correcto? Porque hay un gran error en muchas personas cuando le dicen a Dios, cámbiame. ¿Realmente Dios cambia?
¿O es que Dios me ha dado todas las herramientas y soy yo el que cambia? Porque si Dios es el que cambia, entonces todos los cristianos que no han cambiado demuestran que Dios ha fracasado. Porque el que cambia es Dios. Ujú, Y si ujú. yo le pedí que me cambiara, y si yo le pedí que me cambiara y no he cambiado, entonces la culpa es de él. Porque le pedí que lo hiciera. Señor, quiero dejar esto. Ayúdame. Y sigo igual. Entonces la culpa es de Dios que no me quiere escuchar. ¿O es que en realidad es mi responsabilidad? Y soy yo el que lo hace. Obviamente cuando alguien se convierte está con toda la efusividad, con todo el amor, con todas las ganas, y esa motivación lo impulsa a ser mejor. Pero esa emoción termina en el tiempo. Y es por eso que regresan y decaen. Pero Job, por favor, o sea, su vida es todo un ejemplo y estamos nuevamente hablando de alguien que tiene naturaleza pecaminosa, que tiene viejo hombre, no tiene el Espíritu Santo, no ha sido regenerado, pero tiene una vida mucho mejor que la de muchos de nosotros. Y Dios por eso le dice al diablo, fíjate la vida de este hombre. O sea, a Dios le llama la atención. Y ese es otro detalle que a mí me impacta. O sea, que existe algo que a Dios le haga, wow. O sea, es interesante ese hecho. Pero Job demuestra que el ser humano sí puede ser especial, sí puede ser alguien digno. Hay gente que ha dicho, yo no conozco gente que es cristiana, que ni siquiera cree en Dios, pero que tiene una vida muy digna, muy noble y muy especial. Por supuesto, porque todos los seres humanos tenemos las condiciones para hacerlo. Pero la mejor motivación siempre será nuestro amor a Dios. Pero la capacidad para ser personas especiales la tenemos todos. Todos tenemos la facultad de ser personas dignas, de ser personas correctas. En la historia uno ve personas que no han sido creyentes y que han tenido una vida digna, una vida especial. Es lamentable que no conocieron a Jesucristo, pero sí pudieron tener algo especial, algo noble, algo correcto. Job lo tenía. Y Job, vuelvo a repetir, no tenía el Espíritu Santo. El ser humano puede cambiar. Es un acto de decisión pura que no queremos hacer. O sea, nosotros el día de hoy deberíamos tener la condición más grande para cambiar, porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos promesas, tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros, tenemos promesas, tenemos tantas cosas, tantas motivaciones para ser mejores, pero muchas veces no lo somos. Y alguien como Job, que no tenía ni la escritura, ni un libro cristiano, era un hombre con este tipo de características. Y por eso que Dios nuevamente se lo pone delante del diablo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Porque tenemos que comprender a qué lleva todo esto. ¿Qué está haciendo Dios con el diablo? ¿Qué está tratando de decirle Dios al diablo a través de eso? Porque acá es algo que Dios le quiere demostrar al diablo. Y el diablo se va a defender diciendo, haz esto. Pero ya lo que Dios quiere demostrar. Porque ahí lo que está Dios poniendo delante del diablo es su creación. Mira mi creación. No todo está perdido. No todo está sucio. Sí hay gente especial. Entonces Satanás quiere tirar tierra a eso que Dios le está presentando.
Pero aquí Dios está poniendo en claro algo al mismo diablo, que fracasa, se revela y que pierde todo. Porque Satanás lo ha perdido todo. Y Dios acá está demostrándole, a pesar de que esta es una raza caída, a pesar de que tú reinas en este mundo, a pesar de que tú estás presente en todo lugar haciendo maldades, no tienes el éxito porque hay gente especial. Hay gente digna. Es interesante porque es lo que Dios está haciendo. No sé si lo notan. Dios está poniéndolo al diablo. ¿No te ha puesto, no has visto esto? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Porque tú viniste a arruinar todo. No todo está arruinado. Y todavía no ha muerto mi hijo Jesucristo. Y mira esto. O sea, para mí es realmente algo que debería motivarnos a creer realmente que el ser humano fue creado de la mejor manera por un gran diseñador y tenemos un gran potencial, que se dañó por el pecado, definitivamente, pero podemos avanzar. Job no solamente es un ser digno moralmente, es un ser exitoso. Y es por eso que el diablo reacciona. ¿Acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? O sea, la reacción del diablo es definir, saca a luz lo que hay en el corazón de él. No es gratis lo que está haciendo Job. Porque entiendan, a partir de aquí estamos comenzando por qué Dios le permite a Satanás hacer lo que hizo. Sí, adelante. Sí, Dios permite, pero Satanás está hablando a Dios con odio y con insultos. Él está en realidad diciendo, los hijos de Adán son mala gente. Solo son buenas porque ellos no tienen problemas. Cuando hay problemas, ellos quieren abandonarte. Entonces, él está insultando a Dios con odio. Ahora, Dios se la juega. Porque Dios llega hasta las últimas consecuencias para demostrarle que no es correcto lo que él piensa. ¿Me dejo entender? O sea, estás equivocado, Satanás. O sea, lo que tú crees que hay no es. Porque la voz del diablo es la voz de los incrédulos. O sea, tú sigues con Dios, como dices tú, Eduardo, por conveniencia. Pero el día que te va a ir mal, vas a dejar a Dios. Y es cierto, ocurre con muchos. Pero no todos son así. Hay gente que se ha mantenido en condiciones adversas. O sea, no es verdad lo que el diablo presenta. Y Dios tiene que demoler ese principio porque es un principio que amenaza toda la historia. No todas las personas tenemos precio. Y hay gente No, que está perseguida, igual sigue al Señor. exacto, exacto. Gente que vive en condiciones de pobreza, de extrema pobreza, y a pesar de eso, le sirve y le ama al Señor. ¿Verdad? Con todas las condiciones en contra, en situaciones terribles, pero ahí están. Uno a veces se entera de historias, se le murió esta persona, tuvo este accidente, se quedó sin trabajo y con todo aman a Dios. Y uno se encuentra con el otro lado de personas que uno tiene que engreír, uno tiene que comprar, uno tiene que hacer muchas cosas. Pero lo que le está diciendo a Dios, al diablo, es, estás equivocado. No todos son lo que tú piensas. Pero hasta aquí es interesante, ¿no? Le dice él, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? O sea, es decir, el diablo ha querido hacerle daño. Ya el diablo había intentado destruirlo, no pudo. O sea, ¿sabes qué? Yo traté de destruirlo, pero tú no lo dejas, pues ha puesto un cerco, yo no puedo acercarme. Y
de tal modo que has bendecido la obra de sus manos y que sus rebaños y ganados llenen toda la tierra. No puedo hacer que quiebre y que le vaya mal en los negocios. Ahora, acá hay, como digo, mucho tema, ¿no? Porque por un lado, la Biblia nos muestra que no es negativo el hecho de que Dios quiera bendecir a las personas y las colme de mucho bien y de muchos favores y de muchos beneficios. No es nada incorrecto. No es un pecado que Dios lo haga, lo ha hecho. También entendemos que la protección que tenemos viene de Dios. Y eso es el motivo por el cual oramos cada día. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee. A ver si no te maldice en tu propia cara. Qué interesante, ¿no? Muy bien, le contesta el Señor, todas sus posiciones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho está, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Ahora, extiende la mano y quítale todo lo que posee. A ver si no te maldice en tu propia cara. Extiende la mano. Y el Señor le contestó, todas las posesiones están en tus manos. O sea, el diablo le dice a Dios, destrúyelo, te concedo que lo hagas tú. Simplemente no lo dañes físicamente por ahora. Opiniones. Tiene bien irrespetuoso Satanás. Sí. Es verdad, eso que le dice, quítale todo lo que posea, a ver si no te maldice en tu propia cara. Lo puedo escuchar. Ya se enojó, socorro y también y le pega. Ve la soberbia, ¿no? La soberbia de este ser. Sí. Que jamás dice Señor, oh Jehová, o sea, no se expresa de la manera correcta, es agresivo, es grosero, Sí. ¿verdad? Pero a pesar de eso, o sea, si yo estuviera ahí, yo le metería una patada y lo botaría, ¿no? Pero imagínense a Dios, muy bien le contestó el Señor. Todas sus posiciones están en tus manos. O sea, cómo Dios a este ser tan despreciable le entrega todas las cosas de Job. O sea, ¿cómo es Dios? Es como usted que ha preparado algo y usted sabe que eso resiste al agua y al fuego. Y está tan confiada que viene una persona y la provoca, bueno, tírala para que vea que aguanta. Entonces está tan segura de lo que usted tiene que no le cabe la menor duda que no va a pasar lo que esa persona piensa. Y yo veo a Dios acá en eso, no hay problema. Porque Dios pudo enojarse con el diablo. O sea, ¿qué tal paciencia de Dios? Porque pudo castigarlo. Pudo votarlo. Sáquenlo de acá inmediatamente. Pero ¿qué tal control? Porque todas las veces que le habló fue irrespetuoso, fue grosero, fue arrogante. A cualquiera de nosotros nos sacaría de nuestras casillas. ¿No? Uno que está trabajando en una iglesia, yo soy el pastor, a mí no me vas a hablar así. O sea, nuestro orgullo se sentiría afectado. No soportaríamos, no toleraríamos eso. No, si no tienes por qué permitirlo porque te hagan faltar el respeto a todos. No, tengo que ponerlo en su lugar, si no después el resto va a ser lo mismo. O sea, veo un Dios con un control increíble. Y pareciera, porque no lo es, como que se rindiera a los caprichos del diablo. Porque cualquiera puede decir, hey Dios, ¿qué pasó? No vas a hacerle caso al diablo.
No ¿qué tienes? O sea, tú eres Dios. Te está humillando, te está insultando y encima vas a hacer lo que Él te pide. Es interesante, ¿no? Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posiciones están en tus manos con la condición de que a Él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Sí, automáticamente le faltó, se fue corriendo. Pero este es un detalle muy interesante que nos muestra qué capaz es Dios para aguantar, para soportar y por esa grandeza de la seguridad de lo que Él ha creado. Nada de lo que he creado tiene imperfección. Aún en esto, yo tengo control y las cosas van a salir bien. O sea, ¿qué tal Pero con Satanás le puso la mano encima. No le quitó Después. la vida. No le quitó la vida, pero sí le tocó el cuerpo. Después. Exacto. Después. Después, la segunda parte, Sí. en la segunda Ajá. parte que vamos a ver ya la próxima semana, porque vamos a analizar todo lo que sufre y lo Ajá. que viene. Pero sí es correcto, o sea, porque regresa nuevamente, Sí. ¿no? Y esa segunda parte tengo que ir despacio porque es más fuerte, Ujú. porque ya Job se había quedado en la pobreza, ya se había quedado sin hijos y como que había pasado todo un tiempo largo. Ajá. Y él ni enterado, o sea, ni enterado de Dios, ni nada. Ni Dios se aparece, ni Dios lo bendice, no ocurre nada. Y nuevamente vuelve a haber una reunión en el cielo y donde Satanás se vuelve a presentar y Dios le dice ahí, ¿cómo viste? No, pero fíjate, toca su cuerpo. Claro, entonces es como si uno si se estuviera jugando la vida del pobre Job, ¿no? O sea, como que hay una apuesta, ¿no? Ujú. O sea, te apuesto a que él va a estar bien. No, no va a estar mal. Y el pobre, pues, ni enterado que está jugando con él. Pero obviamente no es así. Pero da la impresión cuando uno lee. Por eso es muy bonito analizar cada parte, porque Jesús, en algún momento en Lucas 22:31, sucede lo mismo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ya no estamos nosotros nuevamente con Job, siendo ya Jesucristo. Y Jesucristo parece que estuvo en oración en esa reunión que Dios celebraba y ahí Satanás pidió. Interesante ese texto, ¿no? Porque Jesús está allí presente y le dice, ¿sabes qué, Simón? Estaba ahí, el diablo os ha pedido. Y Jesús después dice, yo he rogado para que tu fe no falte. Jesús dice, yo he rogado para que no tengan el problema. No, el problema lo van a tener. Simplemente le pidió que esa fe la tengas, no se te vaya. Porque es interesante eso. Nosotros esperaríamos que Jesús hubiera dicho, yo le pedí a mi Padre que no le haga caso al diablo. Porque lo que yo diría, Señor, no le hagas caso al diablo. No le siga su juego. Pero realmente Jesús le dice al Padre que mantengan su fe, que no se le vaya, que a pesar del problema que iba a hacerle, que tengan la fe allí con ellos. Son realidades que nosotros no vamos a entender porque están en otras reglas de juego diferentes a las nuestras. Nuestro mundo y nuestras leyes están sujetas a nuestra realidad en la cual nosotros vivimos. Pero antes de continuar y terminar con este tiempo, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Porque de esta pregunta nosotros vamos a entender por qué Dios actúa de esta manera. En este mundo, por principio, por criterio y por todas las constituciones que existen, todas defienden el derecho a la vida. En este país hay una defensa y un cuidado al derecho a vivir, el derecho a la vida, a lo que es correcto. Sin embargo, en Génesis, cuando Dios le da el árbol
a Adán y Eva, él le dice, este es el árbol de la vida, el día que de él comieres, de cierto, morirás. El hombre pierde el derecho a la vida el día que peca. Dios no tiene una obligación con el ser humano. El ser humano es una raza caída. Nosotros hemos inventado los derechos para nosotros mismos, pero para Dios perdimos esos derechos el día que Adán pecó. Jesucristo nos otorga la gracia que nos recupera esa opción. Pero la humanidad, Dios no tiene ninguna obligación con el mundo. El ser humano cayó, pecó, se contaminó. El ser humano no tiene derecho a reclamar nada. Nació en un mundo con una raza caída. Lo que Dios haga en un sistema caído no vulnera en nada su justicia. ¿Por qué? Porque no tenemos derechos. Ya estamos condenados. El ser humano no se va a condenar por sus pecados. Cuando nace, nace condenado. Su naturaleza es pecaminosa. Nace con una raza caída. El convertirnos a Dios nos otorga, nos da vida cuando estábamos muertos. A través de mí, a través de ti, tus descendencias, tus hijos, tus nietos, tienen la bendición de Dios para conocerle y disfrutar la vida. Por eso es un tremendo honor ser hijos de Él, porque nos escogió, nos lavó, nos salvó, nos rescató y nos vistió de justicia. Hoy pertenecemos al reino de Jesucristo. Estamos en una condición diferente. Pero el mundo, no. Lo que pase con el mundo no vulnera la justicia de Dios. Porque el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está bajo la ira de Dios. El mundo está condenado. Por eso nuestra función de evangelizar, de compartir, de orar por las personas para que se las salven, es preciosa. Porque estamos dando vida a lo que tiene muerto. Es como la profecía de Ezequiel, ¿no? Que él cuando hablaba daba vida a los muertos. En esa visión que él tiene, ve un montón de esqueletos. Y él se pone a profetizar y empiezan a aparecer y tener vida. Nuestra función es hermosa. Traemos misericordia y justicia donde no hay nada de eso. Somos luz, somos sal, somos una esperanza en el mundo. O sea, al contemplar la realidad de Job, pues Job tenía todas las de perder. Dios podía, y aunque suene feo decirlo, tratar Dios a Job como un juguete, porque está tocando algo que no tiene derechos. Tú te compras un cuadro y haces con ese cuadro lo que te da la gana. Si quieres lo pones arriba, si quieres lo guardas, si quieres lo botas. No hay derechos. Lo que sucedía con Job estaba en un contexto de un mundo caído. Cuando Jesucristo le dice eso a Pedro, todavía está en un contexto caído. Él no ha muerto por los pecados. Pero al resucitar y sentarnos en lugares celestiales, Jesús está sentado en gloria y bajo sus pies, principados, potestades y todos los demonios. Y nosotros estamos sentados con Él en el reino de Dios, en la gloria de Dios. Nuestra posición en Cristo cambió. Somos más que vencedores. Hoy, nuestra vida, nuestra definición de vida, supera todo lo que ellos vivieron. Por eso es importante despertar como iglesia, porque tenemos lo que otros nunca tuvieron. Por eso me animé a predicar las 7 iglesias de Apocalipsis en los cultos, porque es la historia de la iglesia en general. Es el dormir, el adormecerse, el perder el privilegio que tenemos ahora.
Job es grandioso. Job es un libro precioso y la próxima semana vamos a contemplar todo lo que él sufre y la segunda parte, que es la más fuerte. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de terminar, por favor?